Hay momentos en la vida en los que el mundo parece gritar. Gritan las voces, las expectativas, los juicios, y en medio de todo ese estruendo hay algo que muchas veces pasa desapercibido, algo silencioso: tu actitud. No hablo de optimismo forzado, no hablo de sonrisas que duelen por dentro. Hablo de esa postura interior que tomas cuando todo afuera parece desmoronarse. Esa decisión callada de seguir en pie, esa firmeza sin violencia, esa dignidad sin arrogancia. ¿Te ha pasado alguna vez? Estar en una conversación donde todos hablan al mismo tiempo, todos quieren tener la razón, todos levantan la voz un poco más que el otro. Y tú, en cambio, decides no entrar en esa batalla. No porque te falte qué decir, sino porque has aprendido que hay cosas que no necesitan ser dichas con fuerza para ser verdaderas. Hay personas que viven rodeadas de ruido externo, por supuesto, pero también ruido interno, el que repite una y otra vez que no eres suficiente, el que insiste en que deberías ser diferente, más fuerte, más exitoso, más algo. Y sin embargo, hay días en los que algo cambia, no porque el mundo se calle, sino porque tu actitud deja de intentar competir con el ruido y simplemente es. He conocido personas así, personas que atravesaron momentos difíciles sin hacer escándalo, que perdieron algo importante y no se convirtieron en víctimas de su propia historia, que fueron mal interpretadas, ignoradas, incluso traicionadas, y aún así no dejaron que la amargura definiera quiénes eran. No es que fueran inmunes al dolor, al contrario, sentían todo, pero eligieron no permitir que el dolor dictara su forma de estar en el mundo, porque el mundo siempre va a gritar, siempre habrá alguien con una opinión más fuerte, siempre habrá una crisis más urgente, un drama más visible, una voz más ruidosa. Pero lo que realmente transforma no es el volumen, es la consistencia, la coherencia entre lo que crees y cómo vives, la capacidad de mantenerte fiel a lo que consideras importante, aunque nadie más lo note. A veces, la mayor fortaleza no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir, en cómo respondes a la provocación con silencio, en cómo enfrentas la injusticia sin convertirte en alguien injusto, en cómo sostienes tu paz interior mientras todo afuera se tambalea. Y no pretendo decir que sea fácil. Hay días en los que el ruido es tan fuerte que te tienta a gritar también, a defenderte con la misma agresividad con la que te atacan, a probar tu valor con la misma violencia con la que otros lo cuestionan. Pero algo profundo en ti sabe que esa no es la respuesta, que si te dejas arrastrar por el mismo ruido que criticas, te conviertes en parte de él. Y entonces, aunque sea difícil, aunque duela, eliges otra cosa. Eliges la calma, no la pasividad, no la resignación, sino la calma activa de quien sabe que su valor no depende de cuánto ruido haga. Recuerdo una vez a una mujer que vino a hablar conmigo. Había pasado años cuidando de su familia, años de sacrificio silencioso, de levantarse temprano, de posponer sus propios sueños, de sostener el hogar cuando nadie más podía hacerlo. Y un día, en una reunión familiar, alguien le dijo: «Tú nunca has hecho nada importante con tu vida». Ella me contó que sintió algo quebrarse por dentro, no porque creyera que esa frase era verdad, sino porque dolía que alguien pensara así de ella. Y me dijo algo que nunca olvidé: «Padre, yo podría haberme defendido, podría haber enumerado todo lo que he hecho, pero en ese momento me di cuenta de algo. Mi vida no necesita ser validada por quien no la ha vivido conmigo». Y se quedó en silencio, no por debilidad, sino porque su actitud hablaba por ella. Y quienes realmente importaban lo sabían. No necesitaba gritar para que su vida tuviera sentido. Tu actitud es tu forma de estar en el mundo. No necesita competir con el ruido. No necesita ser la más ruidosa para ser la más verdadera. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente mantenerte fiel a quien eres, sin explicaciones innecesarias, sin justificaciones desesperadas, solo siendo. Y eso es algo que el ruido del mundo nunca podrá quitarte, porque el ruido viene y va. Las opiniones cambian, las modas pasan, los juicios se olvidan, pero tu actitud permanece. Y tarde o temprano, habla. Habla en los momentos en los que nadie está mirando.
Habla en las decisiones pequeñas que nadie aplaude. Habla en la forma en que tratas a quien no puede darte nada a cambio. Habla en cómo sostienes tu dignidad cuando todo te invita a perderla. Y hay algo más, algo que tal vez no notes de inmediato, pero que está ahí. Cuando tu actitud habla más fuerte que el ruido del mundo, no solo cambias tú, cambias también el espacio que te rodea. Porque hay una fuerza silenciosa en quien no se deja arrastrar por el caos. Una serenidad que, sin palabras, invita a otros a respirar más despacio, a pensar antes de reaccionar, a recordar que hay otra forma de estar en el mundo. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener todas las respuestas. Pero si logras mantener esa actitud, entonces, aunque el mundo siga gritando, tú ya no estarás compitiendo con él. Estarás viviendo desde otro lugar, un lugar más profundo, más real, más tuyo. Y ese lugar es donde realmente comienza la paz. No la paz de quien evita los conflictos, sino la paz de quien sabe quién es, aunque todo afuera intente convencerlo de lo contrario. Hay una frase antigua que dice: en la tormenta, el árbol más fuerte no es el que grita más fuerte, sino el que tiene raíces más profundas. Esas raíces son tu actitud, tu forma de sostenerte cuando todo se tambalea, tu decisión de no dejar que el ruido dicte quién eres. Y aunque nadie lo vea en el momento, esas raíces te sostienen. Te sostienen cuando todo lo demás falla. Te sostienen cuando las voces externas intentan definirte. Te sostienen cuando el mundo parece exigir que seas alguien que no eres. Y al final, cuando miras atrás, te das cuenta de algo. De que los momentos más importantes de tu vida no fueron aquellos en los que gritaste más fuerte, sino aquellos en los que tu actitud habló por ti, en los que no necesitaste palabras para demostrar quién eras, porque ya lo estaba haciendo. Así que si hoy te sientes rodeado de ruido, si sientes que el mundo te exige gritar para ser escuchado, quiero que sepas esto: no tienes que hacerlo. Tu actitud ya está hablando. Habla más fuerte de lo que imaginas. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero habla. Y cuando lo hace, no necesita repetirse, porque lo que es verdadero no necesita volumen para ser escuchado. Solo necesita ser. Hay algo curioso en la vida, algo que no nos enseñan cuando somos jóvenes. Y es esto: que muchas veces las batallas más importantes no se libran afuera, se libran adentro, en ese espacio silencioso donde nadie más puede entrar, donde decides cómo vas a interpretar lo que te sucede, cómo vas a responder a lo que no elegiste, cómo vas a sostener tu humanidad cuando todo te invita a perderla. Esa es la batalla de la actitud. No es una batalla contra los demás, es una batalla contigo mismo, con la versión de ti que quiere rendirse, con la voz interna que te dice que no vale la pena seguir intentando, con la tentación de amargarte, de cerrarte, de convertirte en alguien que nunca quisiste ser. He visto esto muchas veces: personas que atraviesan situaciones injustas, que son tratadas con crueldad, con indiferencia, con desprecio, y tienen todo el derecho del mundo a estar enojadas, todo el derecho a reclamar. Pero hay un punto en el que algo más profundo entra en juego, un punto en el que tienen que decidir: ¿voy a permitir que esta situación defina quién soy? ¿O voy a definir yo mismo cómo respondo a ella? Y esa decisión cambia todo. Porque cuando decides que tu actitud no va a ser dictada por las circunstancias, algo se libera en ti. No significa que el dolor desaparezca, no significa que la situación se resuelva mágicamente, pero significa que recuperas algo que creías perdido: tu agencia, tu capacidad de elegir, tu dignidad. Y eso no tiene precio. Hay momentos en la vida en los que te van a juzgar mal, te van a malinterpretar, van a asumir cosas sobre ti que no son ciertas, van a proyectar en ti sus propios miedos, sus propias inseguridades, y vas a tener dos opciones. La primera es entrar en el juego, defenderte, explicarte, convencer, demostrar. La segunda es simplemente seguir siendo quien eres, sin gritar, sin forzar, sin intentar que todos te entiendan. Y la segunda opción, aunque parezca más difícil, es en realidad la más liberadora, porque te das cuenta de algo fundamental. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes controlar quién decides ser a pesar de lo que piensen.
Recuerda a un hombre que conocí hace años. Había sido acusado falsamente de algo que no hizo. La comunidad donde vivía se volvió en su contra. Perdió amistades, perdió su reputación, perdió la confianza de personas que había conocido toda su vida. Y cuando finalmente se demostró su inocencia, algunas personas se disculparon, pero muchas no lo hicieron. Simplemente siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. Y él me dijo algo que me impactó profundamente. Padre, durante todo ese tiempo, lo más difícil no fue probar mi inocencia. Fue no permitir que su desprecio me convirtiera en alguien despreciable. Esa frase se me quedó grabada, porque encapsula algo esencial sobre la actitud. Que tu actitud no es solo cómo te comportas cuando las cosas van bien, es cómo te comportas cuando todo va mal. Es quién decides ser cuando nadie te está dando el crédito que mereces. Es cómo sostienes tu integridad cuando sería mucho más fácil dejarte llevar por la amargura. Y eso es algo que el ruido del mundo jamás podrá quitarte. Porque el ruido puede intentar definirte, puede intentar etiquetarte, puede intentar reducirte a una versión simplificada de quien realmente eres. Pero si tu actitud se mantiene firme, entonces el ruido se convierte en lo que realmente es: ruido, nada más. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Cuando hablo de mantener una actitud firme, no hablo de aguantar todo en silencio. No hablo de permitir el abuso. No hablo de tragarte tu dolor como si no importara. Hablo de algo diferente. Hablo de no permitir que el dolor te deforme. De no dejar que la injusticia te convierta en alguien injusto. De no permitir que el ruido del mundo te haga perder tu propia voz. Porque hay una diferencia enorme entre defenderte con dignidad y defenderte con violencia. Entre poner límites y construir muros. Entre proteger tu paz y encerrarte en la amargura. Y esa diferencia está en tu actitud, en cómo decides procesar lo que te sucede, en cómo decides responder. He visto personas que han pasado por traumas terribles, pérdidas inimaginables, traiciones profundas, y sin embargo, de alguna manera logran no convertirse en versiones amargadas de sí mismas. No es que olviden lo que pasó, no es que finjan que no dolió, es que eligen no permitir que eso sea lo único que los defina. Eligen seguir siendo humanos, seguir siendo capaces de amar, seguir siendo capaces de confiar, aunque con más cautela, seguir siendo capaces de esperar, aunque con más realismo. Y esa elección es una de las cosas más valientes que he visto, porque sería más fácil cerrarse. Sería más fácil decir, el mundo es cruel, así que yo también lo seré. Sería más fácil construir murallas tan altas que nada pueda tocarte. Pero entonces tampoco podrías tocar nada. Y vivirías protegido, sí, pero también aislado. Seguro, sí, pero también solo. Y hay algo en el corazón humano que sabe que esa no es la respuesta. Que la verdadera fortaleza no está en la dureza, está en la flexibilidad, en la capacidad de doblarte sin quebrarte, de sentir sin ahogarte, de abrirte sin perderte. Y eso requiere una actitud muy específica. Una actitud que no se consigue de un día para otro, que se forja lentamente en los pequeños momentos, en las pequeñas decisiones, en los instantes en los que nadie está mirando y decides, a pesar de todo, seguir siendo quien eres. Hay una imagen que me gusta mucho, la del bambú en la tormenta. Cuando viene el viento fuerte, el bambú no se resiste, no intenta mantenerse rígido, se dobla, se inclina, casi toca el suelo, pero no se quiebra, y cuando pasa la tormenta, vuelve a su lugar. Esa es la actitud de la que hablo, la que sabe cuándo ceder sin rendirse, la que sabe cuándo inclinarse sin romperse, la que entiende que la fuerza verdadera no está en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Y quiero que sepas algo, si hoy te sientes doblado por el peso de la vida, si sientes que el viento ha sido demasiado fuerte, si sientes que ya no puedes sostenerte como antes, eso no significa que estés roto, significa que estás siendo flexible, que estás resistiendo a tu manera, y que aunque no lo sientas ahora, cuando pase esta tormenta, volverás a tu lugar. Tal vez no exactamente al mismo lugar, tal vez un poco diferente, tal vez un poco más sabio, tal vez un poco más consciente de tu propia fuerza, pero volverás, porque esa es la naturaleza de quien tiene raíces profundas, de quien ha cultivado una actitud que no depende del clima exterior. Y esas raíces se cultivan en lo cotidiano, en las pequeñas elecciones, en cómo tratas a la persona que te atiende en la tienda, en cómo respondes al correo que te molestó, en cómo hablas de alguien que no está presente,
en cómo manejas la frustración cuando algo no sale como esperabas. Esos momentos pequeños son en realidad los más importantes, porque son los que construyen tu carácter, los que forjan tu actitud, los que determinan quién eres cuando nadie está aplaudiendo. Y eso es lo que habla más fuerte que cualquier ruido, no las grandes declaraciones, no los discursos inspiradores, sino la consistencia, la repetición diaria de pequeños actos de integridad, de pequeños gestos de bondad, de pequeñas decisiones de no dejarte arrastrar por la corriente. Y tal vez hoy no lo veas, tal vez hoy sientas que no importa, que nadie nota lo que haces, que tu esfuerzo pasa desapercibido. Pero te prometo algo, no es así. Tu actitud deja huellas, tal vez no inmediatamente, tal vez no de la forma en que esperabas, pero las deja. En las personas que te observan en silencio, en quienes aprenden de ti sin que lo sepas, en quienes recuerdan cómo los trataste cuando nadie más lo habría hecho. Y esas huellas son las que realmente importan. Porque al final, cuando mires atrás, no recordarás tanto lo que dijiste, recordarás quién fuiste, cómo te sentiste contigo mismo, si pudiste mirarte al espejo y reconocer a la persona que querías ser. Y si la respuesta es sí, entonces todo valió la pena. Porque viviste desde un lugar auténtico, desde un lugar que nadie más podía dictarte. Y esa es la libertad más profunda que existe. Hay momentos en los que la vida te pone frente a una encrucijada. No siempre es evidente. No siempre hay un cartel que diga, aquí debes elegir. Pero está ahí. En esa conversación incómoda donde podrías responder con sarcasmo o con serenidad. En esa situación injusta donde podrías reclamar con furia o expresarte con firmeza. En ese momento de soledad donde podrías cerrarte al mundo o abrirte a la posibilidad de que todavía hay bondad en él. Y en esos momentos, tu actitud elige por ti, o más bien, tú eliges tu actitud. Y esa elección, aunque parezca pequeña, resuena en tu interior, resuena en quienes te rodean, resuena en el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Porque la actitud no es solo una respuesta momentánea, es un hábito. Es una práctica, es algo que se cultiva día tras día, decisión tras decisión. Y hay algo hermoso en eso, algo liberador, porque significa que no estás atrapado, que no eres prisionero de tus primeras reacciones, que puedes, con paciencia y con intención, moldear la forma en que te relacionas con la vida. No de manera perfecta, no sin caídas, pero sí de manera consciente. He conocido personas que llegaron a cierto punto de su vida y se dieron cuenta de algo, de que se habían vuelto amargadas sin darse cuenta, de que poco a poco habían dejado que las decepciones las endurecieran, de que habían perdido esa capacidad de asombrarse, de alegrarse, de conectar. Y me decían con una tristeza profunda, «Padre, no sé cuándo pasó, pero ya no soy quien era». Y yo siempre les respondía lo mismo, pero puedes volver a ser. No exactamente quien eras, porque eso ya no es posible, pero sí alguien que elige conscientemente cómo quiere estar en el mundo. Y eso es esperanza. No la esperanza ingenua de que todo va a salir bien, sino la esperanza madura de que, a pesar de lo que salga, tú puedes elegir cómo responder. Y esa elección importa más de lo que imaginas. Porque cuando eliges tu actitud, no solo estás eligiendo un estado de ánimo, estás eligiendo un camino. Un camino que puede llevarte hacia la vida o hacia la muerte interior, hacia la apertura o hacia el cierre, hacia la conexión o hacia el aislamiento. Y sé que a veces el mundo no lo pone fácil. Sé que hay días en los que parece que todo conspira en tu contra, en los que recibes golpe tras golpe, en los que sientes que ya no tienes fuerzas para mantener esa actitud que tanto te cuesta. Y está bien sentir eso. Está bien tener días difíciles. Está bien incluso tener momentos en los que no lo logras, en los que reaccionas mal, en los que dices algo de lo que luego te arrepientes, en los que tu actitud no es la que hubieras querido. Porque la actitud no se trata de perfección, se trata de dirección, de saber hacia dónde quieres ir, aunque a veces te desvíes, de tener claro quién quieres ser, aunque a veces falles, y de volver una y otra vez a ese camino, sin castigarte, sin juzgarte con dureza, simplemente volviendo. Porque cada vez que vuelves, te fortaleces.
Cada vez que eliges conscientemente tu actitud después de haberla perdido, estás construyendo resiliencia, estás construyendo carácter, estás construyendo esa voz interior que, con el tiempo, se vuelve más fuerte que el ruido exterior. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia contigo mismo, que requiere compasión, que requiere entender que estás aprendiendo igual que todos y que está bien no tener todo resuelto, porque nadie lo tiene. Todos estamos en este camino. Todos estamos aprendiendo a sostener nuestra humanidad en un mundo que a veces parece diseñado para robárnosla. Y hay algo profundamente hermoso en reconocer eso, en reconocer que no estás solo en esta lucha, que hay millones de personas en este mismo momento intentando hacer lo mismo que tú, intentando mantener su dignidad, intentando no dejarse arrastrar por la amargura, intentando seguir creyendo que vale la pena ser bueno, aunque el mundo no siempre lo recompense. Y tal vez no se conozcan entre sí, tal vez nunca se encuentren, pero están ahí, sosteniendo cada uno a su manera la luz en medio de la oscuridad. Y esa luz es tu actitud. Es esa chispa interior que se niega a apagarse, que se niega a rendirse, que se niega a creer que todo está perdido. Y mientras esa chispa siga encendida, hay esperanza, no solo para ti, sino para todos los que te rodean, porque la actitud es contagiosa, así como la amargura se contagia, así como el cinismo se contagia, así como la desesperanza se contagia. También se contagia la serenidad, también se contagia la firmeza tranquila, también se contagia esa forma de estar en el mundo que dice, sin palabras, sí, la vida es difícil, pero no me vas a quebrar. Y cuando alguien ve eso en ti, algo se despierta en ellos, algo que tal vez habían olvidado, algo que creían perdido, la posibilidad de elegir, la posibilidad de no ser víctima de las circunstancias, la posibilidad de sostener su propia dignidad sin importar lo que pase afuera. Y eso es un regalo que das sin siquiera intentarlo, simplemente siendo. Simplemente manteniendo tu actitud, día tras día, momento tras momento. Y tal vez nunca sepas a cuántas personas tocaste, tal vez nunca sepas cuántas vidas cambiaste con tu simple presencia, pero sucede más de lo que imaginas, porque la gente nota, aunque no lo digan, aunque no lo expresen. Notan cuando alguien se mantiene íntegro en medio del caos. Notan cuando alguien elige la bondad cuando sería más fácil elegir la dureza. Notan cuando alguien sostiene su paz cuando todo invita a la guerra. Y eso los inspira, los invita a intentarlo también. Los recuerda que es posible, que no están solos, que hay otra forma de vivir. Y así, sin darte cuenta, tu actitud se convierte en un faro, en una luz que guía a otros, aunque tú mismo a veces te sientas perdido. Porque no tienes que tener todas las respuestas para ser una luz. No tienes que ser perfecto para inspirar. Solo tienes que seguir eligiendo, una y otra vez, ser quien quieres ser. A pesar del ruido, a pesar del caos, a pesar de todo. Y hay algo más que quiero decirte, algo que tal vez necesitas escuchar hoy. Y es esto. Tu actitud no tiene que ser heroica para ser valiosa. No tienes que hacer grandes gestos. No tienes que cambiar el mundo entero. A veces, lo más valioso que puedes hacer es simplemente no rendirte. Es levantarte cada mañana, aunque no tengas ganas. Es seguir adelante, aunque no veas el camino claro. Es mantener tu corazón abierto, aunque hayas sido lastimado. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Porque en un mundo que constantemente te invita a cerrarte, a endurecerte, a rendirte, seguir eligiendo la apertura es un acto de valentía. Un acto de rebeldía incluso, porque te niegas a ser lo que el mundo espera que seas. Te niegas a convertirte en una estadística más de la amargura. Te niegas a dejar que el ruido te defina. Y eso es poderoso. Más poderoso de lo que cualquier palabra podría expresar. Porque es tu vida, tu elección, tu actitud. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarte eso. Pueden quitarte muchas cosas, tu trabajo, tu salud, tus relaciones, pero no pueden quitarte tu actitud. No pueden quitarte tu capacidad de elegir cómo responder. No pueden quitarte esa parte de ti que decide, en lo profundo, quién vas a ser. Y esa es tu fortaleza, tu ancla,
tu refugio. No importa lo que pase afuera, no importa cuán fuerte sea el ruido, siempre tendrás esa elección, siempre tendrás ese poder. Y mientras lo tengas, mientras lo ejerzas, nada está verdaderamente perdido, porque sigues siendo tú, sigues siendo quien decides ser. Y eso es lo que habla más fuerte que cualquier ruido, no con volumen, sino con verdad, con autenticidad, con la fuerza silenciosa de quien sabe quién es. Así que si hoy el mundo está ruidoso, si sientes que todos gritan y tú apenas puedes escuchar tu propia voz, recuerda esto. Tu actitud no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita ser consistente, solo necesita ser verdadera, solo necesita ser tuya. Y cuando lo es, habla. Habla en los momentos que importan, habla en los silencios que sostienen, habla en la forma en que vives día tras día, sin fanfarria, sin aplausos, pero con esa dignidad silenciosa que transforma. Hay algo que he aprendido en todos estos años acompañando personas. Algo que no está escrito en los libros. Algo que solo se aprende escuchando historias reales, vidas reales, dolores reales. Y es esto, que las personas más fuertes no son las que nunca se quiebran, son las que se quiebran y aún así encuentran la forma de recomponerse. No de la misma manera, no exactamente como eran antes, sino de una forma nueva, una forma que lleva las cicatrices con dignidad, que no niega el dolor, pero tampoco se define por él. Y esa capacidad de recomponerse nace de una actitud muy específica, la actitud de quien entiende que caer no es lo mismo que quedarse caído, que tropezar no es lo mismo que rendirse, que tener un mal día o una mala temporada no significa que toda tu vida esté perdida, porque la vida no es una línea recta, no es un camino sin obstáculos, es un camino lleno de curvas, de bajadas, de subidas empinadas y a veces, sí, de caídas. Pero cada vez que te levantas, algo cambia. No siempre para mejor, no siempre inmediatamente, pero cambia, porque has demostrado algo importante, no al mundo, a ti mismo. Has demostrado que puedes, que aunque todo parezca derrumbarse, hay algo en ti que se niega a quedarse en el suelo. Y ese algo es lo que llamamos actitud. No la actitud superficial de las frases motivacionales, sino la actitud profunda de quien ha tocado fondo y ha decidido, desde ahí, volver a nadar hacia la superficie, lentamente, con esfuerzo, sin garantías, pero nadando. He conocido personas que han perdido todo lo que el mundo considera importante, su casa, su trabajo, su salud, sus relaciones más cercanas, y en medio de esa pérdida, en medio de ese vacío absoluto, encontraron algo que no sabían que tenían, una fortaleza que solo se revela cuando todo lo demás se ha ido. Y me han dicho, con lágrimas en los ojos, pero con una claridad extraña: Padre, nunca pensé que podría sobrevivir a esto, pero aquí estoy. Aquí estoy. 2 palabras simples, pero cargadas de un significado inmenso. Porque aquí estoy significa: no me fui, no me rendí, no dejé que esto me destruyera completamente. Sigo aquí, tal vez herido, tal vez cambiado, pero aquí. Y eso es la victoria más profunda que existe. No la victoria que se celebra con aplausos, sino la victoria que se vive en silencio. En la intimidad de tu propia conciencia, donde sabes que sobreviviste a algo que pensaste que no podrías. Y esa victoria transforma tu actitud, porque te das cuenta de algo fundamental, que eres más fuerte de lo que creías. No más fuerte que todos los demás, no invencible, pero más fuerte de lo que tú mismo pensabas. Y esa revelación cambia la forma en que enfrentas lo que viene. No porque te vuelvas arrogante, sino porque te vuelves consciente de tu capacidad de resistir, de adaptarte, de encontrar caminos donde parecía que no había ninguno. Y hay algo hermoso en esa conciencia, algo que no se puede enseñar, solo vivir. Es la diferencia entre saber intelectualmente que eres capaz y haberlo comprobado en tu propia carne, entre creer en tu fortaleza y haberla sentido sosteniéndote cuando todo lo demás fallaba. Y una vez que has sentido eso, tu actitud cambia para siempre. No de manera obvia, no de manera que todos lo noten, pero tú lo sabes.
Sabes que hay algo en ti que no se quiebra fácilmente, que puede doblarse, sí, que puede lastimarse, sí, pero que no se rompe. Y esa certeza silenciosa es más valiosa que cualquier éxito externo, porque es tuya. Nadie te la puede quitar, nadie te la puede dar. Solo tú puedes descubrirla. Y se descubre en los momentos más oscuros, en esos momentos en los que estás completamente solo con tu dolor, cuando ya no hay a quien llamar, cuando ya no hay palabras de consuelo que funcionen, cuando solo queda tú y la decisión de seguir o no seguir. Y decides seguir, no porque tengas todas las respuestas, no porque veas la luz al final del túnel, sino porque algo en ti, algo más profundo que tu miedo, más profundo que tu dolor te dice: no es el momento de rendirse. Y obedeces, no con entusiasmo, no con alegría, simplemente obedeces. Das un paso, y luego otro, y luego otro. Y sin darte cuenta, has salido del lugar más oscuro. No has llegado a la luz todavía, pero ya no estás en la oscuridad más profunda. Y eso es algo, eso es mucho, porque cada paso cuenta, cada pequeña decisión de no rendirte cuenta, cada momento en el que eliges, a pesar del dolor, seguir siendo humano, cuenta. Y se acumula en tu interior. Se convierte en esa actitud que, sin que tú lo busques, empieza a hablar por ti. Empieza a decir sin palabras: he estado en lugares oscuros y he salido. He enfrentado cosas difíciles y sigo aquí. Sé lo que es el dolor y he aprendido a vivir con él. Y eso se nota. Se nota en la forma en que escuchas a otros, en la forma en que no juzgas tan rápido, en la forma en que tienes compasión por quienes están luchando, porque tú también has luchado. Se nota en tu mirada, en tu tono de voz, en la calma que emana de ti, no porque no hayas conocido el caos, sino porque lo has conocido y has aprendido a no dejarte arrastrar completamente por él. Y esa es una de las ironías más hermosas de la vida, que las personas más serenas no son las que nunca han sufrido, son las que han sufrido y han elegido conscientemente no permitir que el sufrimiento las endurezca completamente. Han elegido mantener su corazón blando, su espíritu abierto, su capacidad de sorprenderse, de alegrarse, de conectar. Y eso requiere una actitud extraordinaria, una actitud que se cultiva día a día, en las pequeñas decisiones, en los pequeños momentos. Cuando alguien te hace algo que te molesta y decides responder con paciencia en lugar de con irritación. Cuando las cosas no salen como esperabas y decides adaptarte en lugar de resistirte. Cuando estás cansado y aún así decides tratar bien a las personas que te rodean. Esos momentos pequeños son los que construyen tu actitud. Los que determinan quién eres cuando nadie está mirando. Los que forjan ese carácter que, tarde o temprano, habla más fuerte que cualquier ruido. Y quiero que entiendas algo importante, algo que a veces se olvida en este mundo que tanto valora los logros externos. Y es que tu valor como persona no depende de tus éxitos. No depende de cuánto dinero tienes. No depende de cuántos aplausos recibes. No depende de cuántas personas te reconocen. Tu valor depende de quién eres cuando nadie te está aplaudiendo. De cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio. De cómo sostienes tu integridad cuando nadie está mirando. De cómo mantienes tu humanidad cuando todo te invita a perderla. Y eso se mide en tu actitud, en esa postura interior que tomas frente a la vida, en esa decisión constante y renovada de ser quien quieres ser a pesar de todo. Y tal vez hoy sientas que no estás siendo suficiente, que deberías ser más fuerte, más resiliente, más capaz. Pero déjame decirte algo. Si hoy te levantaste, si hoy hiciste lo que tenías que hacer, aunque no tuvieras ganas, si hoy trataste bien a alguien, aunque estuvieras pasando por un momento difícil, si hoy no te rendiste, aunque todo te invitara a hacerlo, entonces eres suficiente, más que suficiente, porque estás haciendo lo que realmente importa. Estás sosteniendo tu humanidad, estás manteniendo tu actitud, estás siendo fiel a quien eres. Y eso es todo. No necesitas ser extraordinario, no necesitas ser perfecto, solo necesitas seguir siendo tú, con tus dudas, con tus miedos, con tus imperfecciones, pero tú, auténtico, real, presente.
Y cuando logras eso, cuando logras mantenerte fiel a ti mismo en medio del ruido, algo mágico sucede. No de inmediato, no de manera obvia, pero sucede. Empiezas a sentir una paz que no depende de las circunstancias, una serenidad que no se altera con cada cambio del viento, una confianza que no necesita validación externa, porque sabes quién eres. Y sabes que, pase lo que pase, eso no cambia. Pueden cambiar tus circunstancias, pueden cambiar las personas a tu alrededor, puede cambiar todo afuera, pero tú, en lo esencial, permaneces. Y esa permanencia es lo que habla más fuerte que el ruido. No con palabras, no con proclamaciones, sino con la simple y poderosa presencia de alguien que sabe quién es. Y ahora, al llegar aquí, quiero dejarte con algo. No con una respuesta, no con una solución mágica, sino con una invitación. Una invitación a que mires tu propia vida, a que observes los momentos en los que tu actitud habló por ti, los momentos en los que no necesitaste palabras para demostrar quién eras, porque esos momentos están ahí. Tal vez los hayas olvidado, tal vez no les hayas dado la importancia que merecen, pero están ahí. En esa vez que alguien te trató mal y decidiste no devolverle el golpe. En esa vez que estabas pasando por algo difícil y aún así te preocupaste por alguien más. En esa vez que pudiste haber tomado el camino fácil, pero elegiste el camino correcto. Esos momentos definen quién eres, mucho más que tus logros, mucho más que tus fracasos, porque en esos momentos, cuando nadie estaba mirando, cuando no había nada que ganar, decidiste ser quien querías ser. Y eso no tiene precio, porque es la única cosa que realmente te pertenece. Tu elección, tu actitud, tu forma de estar en el mundo. Y nadie puede quitarte eso. Pueden quitarte muchas cosas, sí, pero no pueden quitarte tu capacidad de elegir cómo responder. No pueden quitarte esa libertad interior, esa dignidad. Y mientras la mantengas, mientras la cuides, nada está verdaderamente perdido, porque sigues siendo tú, sigues siendo dueño de tu propia vida, no de las circunstancias, no de lo que te sucede, pero sí de cómo lo interpretas, de cómo lo enfrentas, de quién decides ser en medio de ello. Y eso es poder, el único poder real que existe, el poder de elegirte a ti mismo una y otra vez, sin importar lo que pase afuera. Así que si hoy el ruido del mundo es demasiado fuerte, si sientes que todos gritan y tú apenas puedes escucharte, recuerda esto: no necesitas gritar para ser escuchado, no necesitas competir con el ruido, solo necesitas ser consistente. Solo necesitas ser fiel, solo necesitas seguir eligiendo, día tras día, ser quien quieres ser. Y tu actitud hablará, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero hablará, en los momentos que importan, en las vidas que tocas sin darte cuenta, en el recuerdo que dejas en quienes te conocieron. Y ese eco es eterno, porque la actitud no muere, se transmite, se contagia, se convierte en parte del tejido invisible que conecta a todas las personas que decidieron, a pesar de todo, seguir siendo humanas. Y tú eres parte de eso. Eres parte de esa red silenciosa de personas que sostienen la bondad en un mundo que a veces parece haberla olvidado, que mantienen la esperanza cuando todo invita a la desesperanza, que eligen el amor cuando sería más fácil elegir el resentimiento. Y tal vez no lo sientas así, tal vez te sientas pequeño, insignificante, como si lo que haces no importara. Pero importa más de lo que puedes imaginar, porque cada acto de bondad cuenta, cada momento de integridad cuenta, cada elección de no rendirte, de no endurecerte, de no perder tu humanidad cuenta, y se acumula, se convierte en algo más grande que tú, se convierte en un legado. No el legado de los monumentos, ni el legado de la fama, sino el legado del corazón. El legado de quien vivió con dignidad, de quien trató bien a las personas, de quien, en medio del ruido, supo mantener su propia música interior. Y esa música nunca se olvida. Queda en el corazón de quienes la escucharon, en la memoria de quienes te conocieron, en el ejemplo silencioso que dejaste. Y tal vez nunca sepas el alcance de tu influencia, tal vez nunca veas los frutos de tu actitud, pero están ahí, creciendo, expandiéndose, tocando vidas que nunca conocerás, inspirando a personas que nunca te dirán gracias. Porque así funciona la bondad. No hace ruido, no busca reconocimiento, simplemente es.
Y en ese simple ser, transforma, no de manera obvia, no de manera inmediata, pero transforma, como el agua que gota a gota atraviesa la piedra, como la semilla que en silencio se convierte en árbol, como la luz que, sin esfuerzo, disipa la oscuridad. Así es tu actitud, silenciosa, constante, poderosa. Y mientras la mantengas, mientras la cultives, mientras la cuides, estarás contribuyendo a algo más grande que tú mismo. Estarás diciendo, sin palabras, que todavía es posible, que todavía hay esperanza, que todavía vale la pena ser bueno, ser íntegro, ser humano. Y el mundo necesita ese mensaje, ahora más que nunca. En medio de tanto ruido, en medio de tanta división, en medio de tanto cinismo, el mundo necesita personas que recuerden que hay otra forma de vivir, una forma que no depende del ruido, que no necesita gritar para ser válida, que no necesita imponerse para ser real, una forma que simplemente es auténtica, serena, firme. Y tú puedes ser esa persona. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que seguir eligiendo, día tras día, mantener tu actitud, tu forma única de estar en el mundo, tu voz interior que, aunque callada, es más fuerte que cualquier ruido exterior. Y cuando lo hagas, algo hermoso sucederá, no afuera, sino adentro. Sentirás una paz que no depende de las circunstancias, una serenidad que no se altera con cada tormenta, una confianza que no necesita validación externa, porque sabrás, en lo más profundo de tu ser, que estás viviendo de acuerdo con lo que crees, que tu vida tiene coherencia, que tus acciones reflejan tus valores. Y esa coherencia es la paz más profunda que existe, no la paz de quien evita los conflictos, sino la paz de quien vive en armonía consigo mismo. Y desde esa paz, todo se ve diferente. El ruido sigue existiendo, las dificultades siguen presentes, los desafíos no desaparecen, pero tú ya no estás compitiendo con ellos, ya no estás tratando de silenciarlos. Simplemente estás viviendo tu vida. Con tu actitud, con tu música interior, con esa forma única que solo tú tienes de estar en el mundo. Y eso es suficiente. Más que suficiente, porque es tuyo, es real, es auténtico. Y cuando algo es auténtico, habla. No con volumen, sino con verdad, con la fuerza silenciosa de lo que es genuino. Y esa fuerza atraviesa el ruido, lo trasciende, lo supera. No porque lo compita, sino porque viene de un lugar más profundo, un lugar donde el ruido no puede llegar, el lugar de tu verdad más íntima, de tu esencia más pura, de esa parte de ti que sabe quién eres y quién quieres ser. Y mientras permanezcas conectado con ese lugar, nada puede perturbarte verdaderamente. Pueden agitarse las aguas en la superficie, pero en lo profundo hay calma, hay silencio, hay paz. Y desde ahí tu actitud emerge, no como una imposición, no como una lucha, sino como una expresión natural de quién eres, como el río que fluye sin esfuerzo hacia el mar, como el árbol que crece sin preguntar cómo, como tu respiración que va y viene sin que tengas que pensarlo. Así puede ser tu actitud, natural, fluida, sin esfuerzo, cuando está alineada con quien realmente eres. Y llegar a ese punto es el trabajo de toda una vida. No es algo que logras de una vez y ya está. Es algo que cultivas, día tras día, momento tras momento, con paciencia, con compasión contigo mismo, con la humildad de reconocer que estás aprendiendo. Y está bien estar aprendiendo. Está bien no tenerlo todo resuelto. Está bien tener días difíciles donde tu actitud no es la que quisieras, porque eres humano. Y los humanos no somos perfectos. Somos complejos, contradictorios, a veces fuertes, a veces frágiles, a veces sabios, a veces confundidos. Y todo eso está bien. Todo eso es parte del camino. Lo importante no es ser perfecto, es seguir caminando, seguir eligiendo, seguir volviendo a tu centro cuando te desvíes. Porque vas a desviarte. Todos nos desviamos. Pero lo hermoso es que siempre puedes volver. Siempre puedes volver a elegir tu actitud. Siempre puedes volver a conectar con lo que realmente importa. Y cada vez que vuelves, te fortaleces, te conoces mejor,
te acercas más a esa versión de ti que quieres ser. Y ese es el viaje, no la llegada, sino el viaje. El proceso constante de convertirte en quien estás destinado a ser. No por mandato externo, sino por elección interna, por esa llamada profunda que sientes en tu corazón. Esa voz que te dice, suavemente, cómo quieres vivir. Y cuando escuchas esa voz, cuando la sigues, tu actitud se alinea naturalmente. Se convierte en expresión de tu verdad. Y entonces, sin buscarlo, sin forzarlo, habla. Habla más fuerte que el ruido. Porque viene de un lugar real, de un lugar auténtico, de un lugar que no puede ser silenciado, porque es tuyo, completamente tuyo, y nadie puede quitarte eso. Así que lleva esto contigo, hoy y mañana y siempre, que tu actitud es tu poder, tu elección, tu libertad. Y mientras la mantengas, mientras la cuides, mientras la honres, estarás viviendo una vida que vale la pena. No porque sea perfecta, sino porque es tuya, auténticamente tuya. Y eso es lo único que realmente importa. Que al final de tus días puedas mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Que puedas decir, con paz en el corazón, viví como quise vivir, fui quien quise ser, y mi actitud habló por mí. Porque cuando puedes decir eso, has ganado. No en los términos del mundo, sino en los únicos términos que realmente importan, los términos de tu propia conciencia, de tu propia paz, de tu propia verdad. Y esa victoria, silenciosa y personal, es la más grande de todas. Que tu camino sea sereno, que tu corazón encuentre paz y que tu actitud siga hablando, siempre, más fuerte que el ruido del mundo.